Y ahora damos el paso a la doctora Temiño, la culpable en el buen sentido de que esta mañana y esta tarde estemos aprendiendo mucho de reflujo. Entonces, bueno, pues Rocío Temiño, pues ya la conocéis todos, pero bueno, es una especialista de digestivo fantástica, especialista, se ha centrado en los últimos años en el campo de la microbiota y también de las técnicas antirreflujo. Y actualmente es pues, la única doctora que a nivel nacional realiza la técnica que nos va a explicar. Su charla es Funduplicatura endoscópica TIF 2.0 con Esofix Z. ¿Qué es y cuándo está indicado? Vale. ¿Se oye? ¿Está encendido? A ver. ¿Ahora? Vale. Ya no soy la única, la han empezado a hacer en Marbella también. Vale. Acaba de empezar un compañero, y yo encantada porque creo que es una técnica que lo que hay es que hacerla muy bien y que recoger los datos para poder realmente ver la eficacia. Ya está en Estados Unidos, pero bueno, vamos a entrar a ello. Vamos a hablar del Esofix, pero antes de nada, un mini... la enfermedad por reflujo es una enfermedad multicausal, ¿vale? Y la disfunción del esfínter, la hernia hiato, la hipotonía o las relajaciones transitorias son una de las posibles cosas que nos podemos encontrar en un paciente, ¿no? con esta enfermedad. Entonces, es muy importante el tratamiento, en los cambios en el estilo de vida, la medicación que podemos utilizar. Ya hemos visto un campo amplísimo donde podemos llegar aquí. Pero hay pacientes que a pesar de todo esto, tienen una alteración de la anatomía y tienen una mala calidad de vida, recidivan cada vez que suspenden la medicación y muchos no quieren tomar medicación. En estos pacientes, el gold estándar hasta ahora es la cirugía, y esto tenemos que saberlo. Es la cirugía Nissen, que luego nos hablará el doctor Osorio, tiene un stop de IVP en torno al 80% según las publicaciones, pero es una técnica que tiene complicaciones y sobre todo muchos pacientes tienen miedo a la disfagia, a la dificultad para tragar y a ese gas bloating síndrome que produce la intervención. Esto ha hecho que en este gap pues, se vayan desarrollando procedimientos endoscópicos que, como pues, muy bien ha contado Hugo, yo los EARTH no los había oído, los llamaba como ARMI, los procedimientos antimucosa. Son estos procedimientos que creando una herida, lo explico perfecto, crean retracción. Habéis podido hablar del Stretta, lo pongo aquí para decir que está pero que no se usa porque no tiene resultados con evidencia científica. Es una radiofrecuencia de un cardias que tendría que hacerse un cardias laxo. Y la única funduplicatura antirreflujo de la que disponemos endoscópica es la que os voy a hablar a continuación, que es la técnica TIF. Esta técnica se conoce por sus siglas en inglés, Transitional Funduplication, y es realmente cumple los criterios de una cirugía antirreflujo porque reduce una hernia de hiato cuando es menor de 2 centímetros, aproxima y aprieta el fundus al esófago proximal, recrea la dinámica del ángulo de His, restaura la zona de alta presión. Y desde el año 2017 está aprobado por la FDA que esta técnica se puede realizar en hernias más grandes si un cirujano ha hecho una reparación de esos pilares previamente. Se hace en el mismo acto quirúrgico. Dr. Simi will talk about it later. La técnica. Esta es una técnica, a ver, vamos a poner aquí, a ver si me sale el vídeo. El producto es un producto de la casa Merit, comercializado por Mediespar y Saesco. Es una técnica, el aparato es de un dispositivo integral de un solo uso por paciente y se tiene que realizar entre 2 endoscopistas. El aparato permite doblar la punta para poder trabajar en retroflexión en la zona del cardias y conseguir esta funduplicatura de 270 y 3 centímetros. El endoscopio va por dentro del aparato, con lo cual podemos tener una visión directa del procedimiento. Entramos con el aparato extendido y el endoscopio por dentro y una vez dentro del estómago retraemos el endoscopio, doblamos el esofix, el vídeo ha ido un poco rápido, ¿vale? El Esofix tiene un hélix en la punta que nos permite traccionar del tejido para adentro y como lo podemos girar, podemos ir creando esta válvula. Disparando vamos colocando puntos de 2 en 2. Tiene además este imaginador, que es un elemento de seguridad en el último Esofix, que permite liberar el diafragma al pegar el esófago al mismo y se van colocando los puntos pues, de 2 en 2. El procedimiento se realiza con anestesia general. Antes de hacer la intervención se hace una gastroscopia y en unos casos dilatan, en otros no. Nosotros dilatamos el tercio esofágico a todos los pacientes porque el aparato es gordo, mide 2 centímetros y la entrada es una de las cosas pues, con más dificultad técnica. Una vez dentro nos vamos a orientar con este reloj imaginario, siendo las 11 la curvatura posterior y la 1 la curvatura anterior.
pongo un caso que lo voy a cortar un poquito para poder tener más tiempo de discusión. Aquí estamos entrando con el ESOFIX y el endoscopio dentro, con la visión del endoscopio. Aquí ahora el endoscopio lo retraemos dentro del ESOFIX, confirmamos que el ESOFIX está bien colocado y una vez dentro del endoscopio volvemos a doblar el molde de tejido y sacamos el endoscopio dentro del estómago. Un endoscopista maneja el endoscopio y otro maneja el ESOFIX. Dentro del estómago, el ESOFIX lo podemos girar y lo podemos dirigir donde queremos empezar a crear nuestra válvula. Dirigimos el hélix, empezamos siempre a las 11, cogemos el tejido, retraemos, el endoscopista quita aire, metemos el tejido dentro y con el ESOFIX vais a ver ahora como el estómago se empieza a achicar porque vamos a quitar aire para poder coger tracción y vamos a ir girando, 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 donde después cerramos completamente el molde de tejido y disparamos. Se van colocando puntos de 2 en 2. Normalmente se ponen mínimo 3 disparos, es decir, 6 puntos a las 11, 3 disparos, 6 puntos a la 1 y 2 disparos a las 7 y a las 5 en la curvatura mayor. Eso es un cartucho de ESOFIX de puntos, pero si necesitas reafirmar la válvula porque no te ha quedado perfecta, cambias el cartucho y puedes llegar a poner muchos más. Y aquí un ejemplo, esto es un cardias laxo y este es un ejemplo de una funduplicatura con el TIF un año después. Esto es un cardias Hill 3 más grande de lo que ahora hablaremos y se hizo una reparación diafragmática, esto es en el momento y esto es un año después. El paciente ingresa 24 horas cuando es un TIF, a los CTIFs los dejamos 48 horas, les damos antibiótico profiláctico, antieméticos. Esta es una válvula gastroesofágica, entonces es muy importante evitar el vómito porque podría perforar, no es un Nissen como hacen los cirujanos. Para nosotros el vómito es peligroso, igual que el Primperam, no queremos que este estómago se mueva y de hecho una de las medicaciones estándar es la buscapina. Estos pacientes necesitan analgésicos 2-3 días, pero se van sobre todo con la buscapina. Y bueno, luego ya hablaremos más cosas. Además necesitan una dieta líquida, triturada y blanda durante 3 semanas progresiva porque esta válvula tiene que cicatrizar y no queremos que se abra. Y no deben de coger pesos durante unas 6 semanas. Desde el punto de vista laboral, a las 2 semanas, si no realizan un trabajo físico, se pueden incorporar, porque una vez que han incorporado la comida triturada, ya se encuentran bien para ir a trabajar. ¿Cuándo está indicada esta técnica? Como cualquier otra técnica antirreflujo, ¿vale? Un paciente con evidencia crónica de reflujo, respuesta a la medicación y una causa para querer hacérsela. Control inadecuado de síntomas, preferencia del paciente del procedimiento sobre medicamentos o efectos secundarios de la medicación. Para poder hacerse un TIF tenemos que tener una hernia de menos de 2 centímetros, un Hill grade 1 y 2, que es el aspecto de la válvula endoscópica, y un orificio diafragmático intacto. Esto lo vamos a valorar con, bueno, esta mañana han salido varias cosas, pero el tránsito nos puede ayudar, la manometría esofágica, como decía Alberto esta mañana, y la endoscopia. Cuando tenemos una hernia más de Hill 2 o un orificio más grande, se puede hacer un cierre de pilares, un CETIF o una cirugía convencional. Y entonces la evaluación endoscópica es muy importante y la voy a complementar porque creo que es algo que tenemos que tener todos los endoscopistas muy en cuenta cuando describimos un cardias, como bien decía Hugo, es una parte muy difícil, ¿vale? Entonces, cuando hacemos una endoscopia tenemos que hablar de la dimensión axial de la hernia, que es esta distancia longitudinal entre la unión cardioesofágica y la impronta diafragmática. A la izquierda vemos un cardias a nivel, coincidiendo el cambio de mucosa y la impronta, y aquí vemos una hernia de 2-3 centímetros en el lateral derecho. Cuando tenemos una hernia menos de 2 centímetros se puede hacer un TIF, más de 2 hay que hacer una reparación de pilares. Y la otra es el aspecto desde dentro, la visión en retroflexión, el orificio diafragmático. Y para esto tenemos que ser finos y comparar con cosas que sabemos lo que miden. El endoscopio mide 9 milímetros, podemos calcular 10 para ser más fácil. Pero calcular este orificio diafragmático comparándolo con el endoscopio nos va a dar una visión mucho más objetiva. Y otra cosa que podemos hacer, medir en vuestros endoscopios qué distancia tienen en retroflexión completa. El nuestro tiene 3 centímetros. Si lo metemos completamente dentro de la hernia, esa hernia ya es grande, tiene 3 centímetros. Además tenemos que valorar la válvula. La válvula es, el aspecto de la válvula es este Hill grade que comentaba Hugo, que son dos cosas. A ver si puedo señalar. Aquí, ¿vale? Esto de aquí, ¿vale? Aquí vemos la válvula apretada y un fundus con una distancia aquí conservada, ¿de acuerdo? Esto es un Hill grade 1. Cuando esta distancia está acortada, hablamos de un Hill grade 2 y hay aperturas normalmente intermitentes, que es el Hill grade 2B.
Y en esta imagen de aquí podemos ver mucho más fácil el Hill Grade 3. Hill Grade 3, esta distancia apenas existe, es un fundus mucho más aplanado. El cardias suele estar abierto y a veces tiene relajaciones intermitentes, pero es sobre todo el aspecto de este fundus aplanado. Y luego un Hill Grade 4, no tenemos válvula, está totalmente desestructurada y vemos la hernia subtraves. Comentar la publicación de la American Foregut Society de enero de este año, que ha recogido una nueva clasificación para valorar justamente la barrera antirreflujo, y las tres cositas que mira son el eje axial, es decir, la longitud axial, la apertura transversal y el aspecto de la válvula. Podemos aprendernos esta clasificación y empezar a decir, o podemos en nuestras endoscopias describir muy bien estas tres cositas, ¿no? Y un factor muy importante es lo que ha dicho Hugo. Los 60 segundos de exploración es importante, porque un cardias de ver y hacer una foto no es nada, es una exploración dinámica y tenemos que estar un tiempo valorando el cardias. Y este cardias, que parece al principio un cardias normal, casi a nivel, pues si estamos insuflando, es un cardias, es una hernia de 2, casi 3, pero es un Hill Grade 3 y necesita una reparación de pilares y luego la funduplicatura que nosotros queramos. Con lo cual, para resumir, ideas claras: cardias laxo, hernia hiato 2 centímetros, menos de 2 centímetros, defecto diafragmático, Hill 1 y 2, podemos hacer un TIF. Más grande, necesita una reparación de pilares diafragmáticos y una funduplicatura que puede ser endoscópica si la hernia es menos de 4 centímetros, después el doctor Simic hablará, o un Nissen. Aparte, en la endoscopia, otras cosas importantes para valoración de un TIF. Necesitamos saber si esta mucosa está intacta, porque una esofagitis grado B es muy pequeñita, pero una C o un D se tiene que curar previamente antes. Vamos a hacer una aplicatura esófago-gástrica. Y la otra cosa muy importante es el esófago de Barrett. La técnica TIF no se puede hacer con un Barrett porque podemos hacer una aplicatura esófago-gástrica y ese Barrett quedar ahí encerrado y no poder hacer bien los seguimientos. Barrett cortos sí que se han descrito, que se han tratado, se han erradicado y un año después, si está sin Barrett, se puede hacer un TIF. Pero no puede haber Barrett en este momento. Aparte, en la endoscopia, cosas importantes: descartar cualquier obstáculo que impida meter el esofix, anillos, estenosis, divertículos, esofagitis eosinofílica, si está activa, y luego valorar que tiene un volumen de estómago suficiente porque el aparato pues, requiere su tamaño. Con lo cual, resumiendo indicaciones, está para mayores de 18 años, una clara indicación de procedimiento antirreflujo y con una buena valoración endoscópica: cardias laxo, hernia menos de 2, diámetro transversal menos de 2 y un Hill 1-2. Contraindicado: pacientes con estenosis, divertículos esofágicos, varices esofágicas, infecciones esofágicas, una eosinofílica activa, pacientes con gastrectomías con un estómago muy pequeño donde no nos va a caber el esofix, cirugía bariátrica, trastornos hemorrágicos, pacientes con índice de masa corporal más de 35 porque no están incluidos en los estudios, hernias paraesofágicas, osteofitos en la columna. Esto es importante. Los pacientes, para poder introducir el aparato, necesitamos una hiperextensión del cuello bastante forzada, con lo cual es un tema a tener en cuenta. Obstrucciones digestivas o pacientes con tos crónica no controlada y que no tenga que ver con el reflujo, porque en el postoperatorio esa tos podría producir una perforación. Y entonces, bueno, el TIF se puede realizar realmente, como hemos dicho, como una alternativa en estos casos seleccionados, pero me parece muy interesante que sepamos que después de un TIF se puede realizar una funduplicatura. La enfermedad por reflujo es una enfermedad crónica. Ojo, hay que tratar multifactorialmente al paciente y lo tendremos seguramente mucho mejor controlado. Pero bueno, no te quita la posibilidad posterior de realizar un Nissen, y esto es importante. Y tampoco te quita la posibilidad de ajustar con un procedimiento antimucoso. Y tenemos un par de pacientes a los que se lo hemos hecho y han ido bien. Sí decir que después de un procedimiento antimucoso en el que se quema y se fibrosa, no podemos hacer un TIF, o por lo menos yo no me atrevería, porque esa mucosa está muy fibrosada y no va a entrar bien en el esofix, ¿vale? ¿Y qué datos hay del TIF? ¿Vale? Decir dos cositas. ¿Por qué se llama TIF 2.0? Esto es porque la técnica ha ido evolucionando con el tiempo y se llama 2.0 a la último tipo de funduplicatura, que es gastroesofágica, de 2,70 y 3 centímetros. ¿Vale? El esofix también ha ido evolucionando y mejorando a lo largo de los años. Entonces, el TIF 2.0 se hace desde 2015 y el esofix último modelo, que tiene estas últimas mejoras para evitar complicaciones, está desde el 2017. También los criterios de inclusión han ido cambiando, es decir, al principio en los primeros estudios había Hill 3, que es muy difícil a veces entre el 2 y el 3 diferenciar.
Con lo cual, de un montón de estudios, pues hay que tener cuidado porque hay un guirigay de pacientes que, bueno, que no todos son iguales. Hay un estudio muy bueno, que es el estudio TEMPO, del 2015, en el que aleatoriza TIF 2.0 versus IVP a altas dosis, y aquí 40 pacientes versus 23, y aquí el objetivo era síntomas atípicos y regurgitación, y veían un 95% de stop de regurgitación con el TIF versus 50 IVPs, síntomas atípicos 62% versus 5 IVP, y normalización de pH bastante parecida con los dos. El omeprazol de antes de 100% a un 8%, que lo tomaban después, y la curación de esofagitis de un 90 a un 38%. Estos pacientes los siguieron a 5 años, el brazo del IVP lo cambiaron, lo hicieron cruzado al TIF, y entonces tenían un 63 pacientes que se habían hecho el TIF, de los cuales 60 tenían seguimiento al año, 52 a 3 años y 44 a 5 años. Los datos sobre la regurgitación se mantuvieron muy estables, 88, 90 y 80%, sin regurgitación, y los síntomas atípicos 82, 80 y 80%. No hubo efectos adversos, 3 sí que se recuperaron, y lo que sí vieron es que el IVP, el uso de IVP sí que iba subiendo con los años, hasta un 34% usaban IVP a los 5 años. ¿Estudios a más largo plazo? Hay un estudio de Testoni a 10 años, pero sí quiero comentar que si os fijáis en la franja de tiempo, 2007-2012 era este batiburrillo un poco de técnicas y bueno, no es muy estandarizable, y además con el tiempo pues al final acababa con 14 pacientes, que no son muchos. Que vio que todos los cuestionarios de reflujo mejoraban, ¿vale? Y que en cuanto a IVP, uso mitad de dosis o sin, 41% es a 10 años es sin IVP, 90% es combinando con mitad de dosis, bueno, pues tenían estos resultados. Decir que estaban mal seleccionados varios pacientes, de hecho 7 se operaron posteriormente. Lo que sí ha salido es un estudio muy reciente de la doctora Marcia Irene Canto del 2025, ¿vale? Muy recientito, que ha recogido un estudio multicéntrico. Esta técnica es complicada de realizar, es cara, no se hace en muchos sitios, entonces lo difícil es tener un número de pacientes importante. Pues han presentado 85 pacientes y han visto que la mejoría en la calidad de vida era del 89%, normalización de cuestionarios del 85%, la satisfacción del paciente del 8 al 79% subió. En cuanto al uso de IVP, el 80% redujo su uso a ocasional y el tiempo de exposición ácida se normalizó en el 72%. Ellos vieron que este resultado era mucho mejor cuando la válvula había podido ser de 300 grados, es decir, una válvula más optimizada, no siempre nos queda una válvula igual. Y no vieron efectos adversos graves. Respecto a seguridad, están descritos en la bibliografía aproximadamente un 2,4%. Hay más de 25.000 TIFs hechos. En Estados Unidos se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo. Las complicaciones descritas pues son las que tienen que ver con una perforación esofágica, derrame pleural, desgarro esofágico, sangrado, absceso, neumotoras, esto sobre todo era antes del último esofix, fuga esofágica, neumoperitoneo o mediastinitis. Comentar que este 2,4% es bajo, si bien es verdad, pues ahora en Europa estamos haciendo el TIF desde el año 2019, Rihan en UK, y nosotros desde 2020. Pues acaban de presentar los resultados el grupo de Rihan en la ESGE, y ellos, es verdad, son los primeros casos, también hay que saber que uno tiene que coger sus manos, sí que presentaban un índice de efectos adversos del 6%, ¿vale? Es poco, ¿vale? Pero están ahí y hay que saberlo, no es tan bajito. Y os vamos a acabar presentando nuestros resultados, ¿vale? Hemos hecho 30 pacientes entre febrero de 2020 y abril de 2025, una media de 47 años, 11 mujeres, 19 hombres. Todos tenían un criterio de inclusión por pachimetría, esofagitis e impedanciometría. Decir que 12 pacientes tenían una motilidad esofágica ineficaz. Hemos hecho 15 TIFs y 15 CTIFs. Pudimos hacerlo en todo. El tiempo de cierre de pilares fue de unos 41 minutos. El doctor Osorio aquí entre 20 y 60 minutos y el TIF entre 20 minutos y 90 minutos, depende del caso. Decir que los pacientes, lo he presentado como complicaciones, pero lo que solían tener sobre todo el 80% era dolor epigástrico y dolor odinofagia, por tener el aparato aquí durante una hora. Un 30%, 11 pacientes, hicieron un pequeño desgarro esofágico. Lo describo, pero ningún tipo de consecuencia ni a nivel de medicación, ni tuvimos que poner ningún clip ni nada, era un desgarro superficial. 3 pacientes sí que tuvieron un sangradito, pero también decir eran los primeros pacientes, era un sangrado en el punto de inserción del hélix
Y bueno, veíamos una gotita y pusimos un clip por quedarnos tranquilos en nuestros primeros procedimientos. No hemos vuelto a poner un clip ni a esclerosar con adrenalina en ningún otro. Y sí describir que hemos tenido 3 pacientes que han tenido gastroparesia, 2 pacientes durante 2 meses, un retrasado del vaciamiento gástrico que hemos tenido que ir como mucho más lentos, y un paciente, que lo describo aquí abajo como uno de los efectos 3A, esta gastroparesia duró unos 7 meses, ¿vale? Un paciente, tuvimos una perforación, es un paciente que hicimos un CETIF, que estaba estupendo, 24 horas, 48 horas, y fue dado de alta. Y estando en su casa, bueno, de repente empieza con un abdomen agudo. No sabemos, creemos que algún movimiento tuvo que hacer o algo, y vino y bueno, tenía un abdomen agudo y el doctor Díaz Caballero le hizo un Nissen por encima y el paciente está estupendo y sin omeprazol después del Nissen del doctor Díaz Caballero, que lo excluyó a partir de ahora de los resultados. Decir que los pacientes de gastroparesia ilic eran los pacientes que tenían hernias más grandes y que habíamos hecho CETIFs. Y comentar que ningún paciente ha tenido disfagia, el gas bloating síndrome menos de un 3%. Yo creo que es una ventaja brutal de esta técnica porque para un Nissen tienes que emplear el fundus entero, tienes que liberar los vasos cortos. Para el TIF no, y esto es una gran ventaja para todos estos pacientes que tienen estos problemas de desacomodación y que ya vemos que están además en la fisiopatología. En cuanto a suspensión de IVP, estos son los pacientes, tenemos algunas pérdidas, tenemos 25 pacientes seguidos a 6 meses, 88% están sin IVP, 92% si contamos que están con menos de la medicación inicial, al año 65%, si bien el 100% estaban tomando menos de la mitad. A los 18 meses, 15 pacientes, 73% sin IVP, ojo, mitad de dosis 93. De estos pacientes, 2 es que no querían tomar omeprazol, toman de vez en cuando. Hicimos un arma, les estrechamos un poquito y han dejado 2 pacientes de tomar omeprazol, pero no están aquí puestos. A 3 años el 64% están sin IVP, 92% a mitad de dosis, 4 años 57%, 86 mitad de dosis, y a 5 años tenemos solo 3 pacientes seguidos, están todos sin IVP. Y aquí os enseño un poquito en función de si es un TIF o un CETIF. En la línea azul tenemos el completo y esto es solo stop de IVP, completo. El azul clarito son los TIFs y los CETIFs son los grises. Parece que hay una disminución con los CETIFs, si bien digo, tenemos muy poquitos pacientes y esto hay que seguirlo de forma, bueno, pues durante más tiempo y con más número de pacientes. Y acabo poniendo esta foto porque es mi primera paciente, Blanca, una paciente burgalesa como yo, que se animó a hacer la prueba. Yo ahora viendo este Cardias, creo que era un GIL 3, ¿vale? Pero la verdad es que la funduplicatura le pusimos 38 puntos a esta chica, fue muy potente. Y esta chica lleva 5 años sin reflujos y sin tomar IVP. También decir que era una paciente que tenía inflamación crónica, hicimos después un trabajo de microbiota de base muy importante y yo creo que un poco es el éxito también del tratamiento. Y esto es.